comenzar. A ver, miren, como esto es una recuperación, ¿no? Yo sé que la mayoría de repente se le cruza con algo, no sé, bueno, alguna cosa, ¿no? Y de repente no está, ¿no? Presente o va a venir más dentro de un rato, ¿no? Y no sé, ¿qué les parece? De repente, ¿no? Hacemos toda la clase teórica, ¿no? Son las 5 hasta las 8. Y de ahí, de repente, bueno, no sé, yo dejo el laboratorio, yo estoy normal una hora más, ¿no? Viendo a ver qué preguntas, alguien quiere hacer preguntas del laboratorio. Y bueno, y ustedes continúan después, ¿no? Entonces, para que no tengan que estar pues el día sábado, ¿no? Hasta las 10 de la noche, ¿no? O sea, terminado las 8, ustedes, bueno, si gustan pueden continuar con el laboratorio. Yo de todas maneras me quedo una hora más, por si acaso, ¿no? Para que alguna pregunta ustedes tengan con respecto al laboratorio. Porque el laboratorio bueno, es para, bueno, yo se le dejé al otro grupo, sí, para el mismo día. Pero yo se lo voy a dejar para mañana, a lo más. Para el día de mañana a lo más. Para que ustedes entreguen al mediodía. Pero bueno, yo voy a estar en el laboratorio por lo menos hoy día hasta las 9 y ustedes pueden hacerme cualquier pregunta, ¿no? ¿Ya? Entonces, así vamos a ver la clase de este día. Bueno, comenzamos. Entonces, hoy día nos toca ver lo que es arquitectura básica de un traductor. Esto tiene que ver con la forma que tienen pues los compiladores. Y que es al final de cuentas pues un traductor, ¿no? Un traductor es el nombre que se le da pues a los compiladores e intérpretes. Un traductor es el nombre para ese tipo de herramientas. En realidad, la asignatura debería llamarse lenguajes y traductores. Antiguamente se llamaba así. Ya después le cambiaron a lenguajes y compiladores. Pero el compilador en realidad es un tipo de traductor, ¿no? Entonces nos toca ver eso hoy día. Vamos a ver cómo están constituidos. A ver, objetivo de la asignatura. Bueno, la asignatura ya dijimos la vez pasada. Tenemos que construir pues un lenguaje. Para eso ustedes ya mandaron pues la descripción del lenguaje. Y en la clase pasada vimos lo que es, ¿no? Ya lo que es la parte gramatical, ¿no? Entonces, entregaban pues, ¿no? Lo que es la gramática del lenguaje, ¿no? La gramática que ustedes tienen del lenguaje pues que han imaginado. Entonces ya revisé la gramática. Vamos a ver ahora también eso, para ver sus errores, aunque yo les he mandado, ¿no? Las observaciones. Pero de todas maneras es bueno ver la gramática para que ustedes corrijan, ¿no? Algunos de repente no entienden ahí las observaciones que se les han enviado, entonces para verlo ahora, ¿no? Pero lo continuamos después de la clase, y vemos también algunos ejercicios respecto a las gramáticas, porque he visto que hay errores ahí y eso mejor se ve y aclara, ¿no? Viendo la parte gramatical de ustedes, o sea, que han respondido con respecto a la descripción del lenguaje, y vemos también algunos ejercicios, ¿no? También, ¿no? Relativos a la parte gramatical, ¿no? Para que quede una vez ya eso, de una vez claro, ¿no? Bueno, entonces, los objetivos de la asignatura son, uno, definir un lenguaje, crear su gramática del lenguaje, y en base a la gramática del lenguaje, construir un traductor, en este caso, un compilador, o sea, un programa que se encarga de revisar programas en ese lenguaje. De eso se trata la asignatura, que ustedes construyan un analizador, ¿no? Un analizador, llámenle compilador, y el compilador se va a encargar de revisar los programas que están en su lenguaje que ustedes han imaginado. Pero para eso ustedes deben primero definir la gramática, ¿no? Entonces ya ustedes han mandado la gramática. Bueno, acá se ve, por ejemplo, dice programa fuente.
escrito en algún lenguaje de programación, generalmente de alto nivel, ¿no? Eso es lo que es un programa fuente. El traductor dice, programa que realiza la traducción, ¿no? Y como resultado, vamos a tener un programa objeto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Bueno, dependiendo que sea compilador o intérprete, va a variar ese programa objeto, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? A ver, traductor dice, traductor es un programa que traduce un programa escrito en un lenguaje a un nuevo programa escrito en otro lenguaje, ¿no? Eso hace un traductor, ¿no? Entonces tenemos como entrada el programa fuente y tenemos como salida el programa objeto, ¿no? Entonces dice, el programa fuente está escrito en lenguaje de alto nivel, ¿no? Generalmente está en alto nivel, ¿no? Son todos los programas que ustedes ingresan para ser revisados, por ejemplo, sea en C, sea en Java, sea en Python, ¿no? O en cualquier otro lenguaje. Y bueno, va a ser justamente traducido, ¿no? Traducido a un programa objeto, ¿no? El programa objeto que se traduce generalmente es pues en bajo nivel, ¿no? O sea, lenguaje ensamblador. A eso es lo que se llega, ¿no? Sea un intérprete o sea un compilador, a final de cuentas, a eso se llega, ¿no? A lo que es un programa, a un lenguaje de bajo nivel, ¿no? Pues arriba dice secuencia de instrucciones de bajo nivel. Cada tipo de procesador tiene su propio conjunto de instrucciones de bajo nivel, único lenguaje reconocido por el procesador, extremadamente engorroso para el programador, dice, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver, pues, ¿no? Cómo vemos, pues, un programa de bajo nivel, ¿no? Porque uno ya cuando lo aprende, en realidad no es nada engorroso, ¿no? Al contrario, uno tiene control de todo cuando un programa en bajo nivel. Esa es la diferencia con un programa de alto nivel, ¿no? Entonces, el programa fuente, ¿no? Es nuestra entrada y lo que vamos a tener como salida es nuestro programa objeto, ¿no? A ver, acá hay un ejemplo de un traductor que es lo que hace, ¿no? Tiene un código a la izquierda en C, ¿no? Ahí se puede ver el main, el code, el return. Y a la mano derecha tiene un programa en lenguaje ensamblador, con unos códigos de repente para algunos extraños, ¿no? Bueno, esa es la forma que tienen, pues, ¿no? Los ensambladores. Los ensambladores se parecen mucho, ¿no? Pero siempre varían en algo, ¿no? Siempre varían en algo. O sea, depende del fabricante, ¿no? O sea, cada fabricante, ¿no? de un microprocesador tiene su propio juego de instrucciones ensamblador, ¿no? Pero como le digo, se parecen bastante. En algunos casos son iguales las instrucciones, pero siempre hay por ahí una variante, ¿no? Entonces, en general, los códigos del lenguaje ensamblador tienen esa forma que se ve ahí, ¿no? A la derecha, ¿no? Ahora una pregunta, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué se hace la traducción al código de bajo nivel? A ver, una, una pregunta, a ver. Para que la computadora lo pueda entender. Ah, así es, exactamente, exactamente, sí. ¿Quién respondió? Yo, profesor Ramírez. Ramírez, claro. Como dice su compañero, la computadora no entiende nada de abstracción. O sea, no entiende nada de programación estructurada, no entiende nada de programación, no de eventos, programación orientada a objetos, programación por aspectos, programación funcional, nada, no entiende nada de eso, ¿no? O sea, internamente, las cosas se siguen manejando como hace, ¿cuánto? De los años 40 por lo menos, ¿no? Igual se siguen manejando. O sea que ya han pasado como, ¿cuánto? Ya como 80 años, ¿no? 80 años y las cosas se siguen manejando igual. O sea, de esa misma manera. Entonces,
todas las abstracciones que tenemos nosotros, sea orientado a objetos, por aspectos, programación estructurada, eso se hace con la finalidad de que nosotros cada vez programemos menos y nuestros programas sean más entendibles para nosotros mismos. Eso es lo que se hace actualmente, ¿no? Pero internamente se siguen haciendo las cosas, como le digo, hace 80, 70 años, igual, ¿no? Entonces, internamente, ¿no? De repente parece que no hubiéramos evolucionado, ¿no? Pero sí se ha evolucionado. Lo que pasa es que esa tarea ya se la dejamos a la máquina, a la computadora. Pero nosotros hemos desarrollado ya código de otro nivel de abstracción que nos facilita justamente la codificación, ¿no? Los programas actualmente buscan que nosotros programemos lo menos posible, ¿no? Que hagamos más cosas con poco código. Esa es la idea, ¿no? Tal vez así que, por ejemplo, con C, ¿no? Unas cuantas funciones se hacen lo que en código ensamblador significa pues demasiado código, ¿no? Imagínense, de repente unas cuantas funciones, unas cuantas instrucciones, eso sería pues equivalente en código ensamblador, ¿no? De repente unas 100 líneas de código ensamblador. Y cada vez han ido mejorando. Por ejemplo, Python hace menos líneas todavía, ¿no? Que C, ¿no? O sea, no necesita hacer tanto código. Y esa es la finalidad, ¿no? De repente algún día, ¿no? No tengamos que estar programando al estilo que ahora lo hacemos, ¿no? De repente lo hagamos simplemente con la voz. De tal manera que nosotros, así como en la película pues Iron Man, lo que hacemos simplemente es juntar cosas, ¿no? Con la mano, en un holograma, o simplemente le comunicamos a la computadora, necesitamos esto, y salió. Y no es que no haya programación. Lo que pasa es que la programación ya está inmersa ya. Lo único que uno hace es sugerirle a la computadora que quiere y la computadora le responde, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces lo que se va buscando cada vez es programar menos, ¿no? De repente algún día no tengamos ni siquiera que tocar un teclado, ¿no? Solamente con nuestra voz, con nuestro pensamiento, generemos código, ¿no? Y actualmente ya algo similar a eso se está haciendo ya, ¿no? Ya estamos llegando a eso ya. Bueno, entonces eso es lo que hace pues un traductor. Un traductor traduce un programa que generalmente está en alto nivel a un programa en bajo nivel, ¿no? Bueno, eso también es no general, no siempre. Podría decirse que casi siempre se hace, ¿no? Pero también podemos traducir de un programa de alto nivel a otro programa de alto nivel, pero que esté en otro lenguaje. También podemos hacer eso. Entonces, bueno, vamos avanzando. Y acá está justamente la pregunta, ¿por qué usar un traductor, ¿no? Entonces, como decía su compañero, los microprocesadores no entienden nada de abstracción. Lo único que entienden es código ensamblador, nada más, ¿no? Y más abajo, código máquina, ¿no? Nada más. O sea, ceros y unos, ¿no? Entonces, ¿no? Y una pregunta, ¿no? Hay actualmente algo diferente a esta forma de, de trabajar la información, ¿no? Seguimos con código ensamblador, seguimos con código binario, a final de cuentas, ¿no? Porque de código ensamblador se transforma en código binario y ahí es donde ejecuta, ¿no? El programa, ¿no? O sea, la computadora, ¿no? Pero hay algo que esté cambiando esto, ¿no? Esta forma de ver ya tiene tiempo, ya, ¿no? Esta forma de ver tiene los años 50, creo, ¿no? 50 hasta 40. ¿Hay alguna forma? ¿No? Los ceros y unos, ¿no? Se siguen usando, ¿no? Igual, ¿no? Llamamos bits, ¿no? Quizá, profesor, se sigue utilizando, pero ya hay herramientas un poco que hacen más eficaz, ¿no? Más rápido la lectura de esto. A ver.
Eh, Miren, hasta ahora, en realidad, bueno, con nuestra computadora que nosotros tenemos, ¿quién respondió? Chicata, profesor. Chica, vamos a ver. Bueno, de que sí hay herramientas que hayan acelerado, ¿no? Digamos, la rapidez con la que programamos, sí, ¿no? Pero seguimos trabajando con ceros y unos, o sea, todavía, ¿no? Y los códigos ensambladores han evolucionado, pero igual también siguen ellos al final de cuentas trabajando con ceros y unos, y al final de cuentas todo código que se traduce por un compilador o un intérprete también se baja a lo que es código ensamblador, ¿no? Pero parece que ya hay, ¿no? Una nueva forma ya de registrar la información ya, ¿no? Y creo que ya llegó ese momento, ¿no? Es con las computadoras cuánticas, ¿no? Con las computadoras cuánticas se va a revolucionar todo este aspecto, ¿no? Es como pasar ¿cómo podríamos decir, no? Del avión de hélice de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A los aviones ¿no? Que pasan la velocidad del sonido, pues, ¿no? Utilizan, ¿no? Son aviones a reacción, ¿no? Diferente, ¿no? O sea, algo parecido, ¿no? O pasar de los aviones de reacción a naves que vuelen, pues, a la velocidad de la luz, ¿no? O sea, ya estamos en algo revolucionario ya, y eso es justamente las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas todavía no salen al medio público, ¿no? O sea, son de un grupo de personas, ¿no? De científicos, ¿no? Y se trabaja en ambientes, pues, muy limpios, muy protegidos, ¿no? Las computadoras todavía son grandes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas computadoras. Funcionan a baja temperatura, creo que funcionan como casi al cero absoluto, a 273, ¿no? Grados Kelvin. O sea, un trabajo, ¿no? Así funcionan en esas condiciones esas computadoras, ¿no? Pero ese es el mundo que se nos viene, pues, ¿no? ¿Y por qué es revolucionario, no? Porque su forma de codificar ya es diferente. Ya no solamente ceros y unos, ¿no? Son en realidad ahora lo que le llaman qubits, ¿no? Significa que la información ya no solamente se registra en cero o en uno, sino se puede registrar en 0,1 o 1,1. O sea, hay es algo ya diferente, ¿no? O sea, que involucra incluso hasta la física, ¿no? Entonces, se va a necesitar, bueno, gente ya en el futuro que pueda codificar en ese tipo de máquinas, ¿no? Donde de repente van a haber compiladores, ¿no? Que nos puedan traducir, en lugar de traducir a un código ensamblador que le lleva código de máquina, de repente lo que va a hacer es traducir nuestras órdenes a un código cuántico, ¿no? O sea, tendremos compiladores, ¿no? Que traduzcan a código cuántico, ¿no? Entonces, eso ya es una revolución, pues, ¿no? O sea, ya cambia la forma, ¿no? O sea, de ver cómo en realidad nosotros registramos las cosas. Ya no va a ser solamente en términos de ceros y unos, ¿no? O sea, dos estados, sino que ahora trabajamos hasta con 6 estados, ¿no? En un solo momento. Entonces, en eso va a consistir, ¿no? El cambio, justamente, ¿no? Bueno, tendremos que variar todo, pues, ¿no? Ustedes ya verán eso con más detenimiento, ¿no? Porque ya eso es algo que de repente va a pasar, pues, al medio público, pues, ya de aquí a unos años. Dicen que de aquí ya a unos años ya debe haber, o debe darse, el primer computador cuántico ya casero, o sea, que lo utilices en una casa, ¿no? De repente, ¿no? Ya estaremos llegando a eso, ¿no? Muy pronto, ¿no? Y un nuevo estilo de registrar la información. Entonces, bueno, dice, el procesamiento completo de un programa fuente por un traductor, ¿no? A ver, vamos a agrandar esto. Ahí está. Por acá me dice, se usan los QX, ¿no? Ya Apple ya ha sacado ya su chip, ¿no? Microsoft también ya ha sacado su chip y son súper veloces. A una computadora actual se la llevan de encuentro en velocidad, ¿no? Es más, ¿no? Hay computadoras cuánticas que tienen
una velocidad de procesamiento superior a cualquier, sea supercomputadora del mundo. Y es más, creo que la que hace con Microsoft es muchísimo más veloz que juntando todas las computadoras del mundo. O sea, son rapidísimas. O sea, y se tratan problemas pues que justamente por el tiempo que tardaban en resolverse, ¿no? Tardaban pues hasta cientos de años, ahora se pueden resolver en cuestión de un segundo, ¿no? Entonces, son computadoras muy rápidas, ¿no? Tienen una velocidad de procesamiento muy alta, ¿no? Bueno, ese es el futuro pues que nos espera, ¿no? Entonces, vamos a agrandar esto. Lo que nosotros vamos a ver en realidad del curso es la parte de arriba. El programa fuente pasa al compilador y luego me lleva a un programa objeto. Pero de ahí hay varias cosas por hacer, ¿no? Primero es el enlazador, ¿no? El enlazador lo que va a hacer es que va a juntar todos los programas objetos, resultado de la compilación, ¿no? Porque a veces no se traduce solamente un solo módulo, ¿no? Se pueden traducir varios módulos de tal manera que luego se juntan, ¿no? O sea, el enlazador o linker lo que va a hacer es comenzar a juntar todos esos módulos, ¿no? Y una vez que lo junte, ¿no? Va a generar el programa ejecutable, ¿no? Vendría a ser aquí ya los ceros y unos. Pero luego hay una herramienta, el cargador, dice, ¿no? El programa ejecutable normalmente está en disco. Para que se ejecute necesita ser puesto en la memoria de la computadora. El cargador normalmente pertenece al sistema operativo. O sea, el cargador lo que va a hacer es subirlo a la memoria, ¿no? Una vez que lo suba a la memoria, entonces él ya puede correr, ¿no? Antes de pasar al otro punto, por si acaso hay herramientas, ¿no? Nosotros vamos a llegar hasta este punto, programa objeto, hasta ahí más, a lo más ahí. Después de ese paso, toda esta parte de acá, ¿no? Hay formas de generarlas a partir del sistema operativo, ¿no? Pero hay herramientas en Internet que uno puede descargar, como el enlazador y el cargador, ¿no? Por ejemplo, una se conoce como el macroassembler, ¿no? De tal manera que me permiten enlazar automáticamente y luego ejecutarlo, correrlo, sin tener que estar entrando al sistema operativo, no, nada de eso, ¿no? Entonces, una vez que ya tiene su programa objeto, con el enlazador y el cargador integrados, su programa ya está corriendo, ¿no? Eso es algo que, bueno, algunos grupos, ¿no? de compiladores han logrado, no todos. Ha habido grupos en estos, creo, 15 años que se han logrado, ¿no? Ejecutar su compilador. Han llegado a generar su programa objeto y de ahí han utilizado herramientas, ¿no? Que hay en internet para descargar y me permiten justamente correr el programa objeto que sale acá, ¿no? Y se ejecuta, ¿no? A ver, tipos de traductores, ¿no? A ver, existen básicamente dos tipos de traductores, aunque también se considera como traductor al ensamblador, ¿no? Dice intérpretes y compiladores, ¿no? A ver, compiladores, tenemos el Fortran, el Algol, el C, C++, ¿no? Pascal, ¿no? Como intérpretes, ahí hay algunos también, ¿no? Por supuesto está también está Python, ¿no? También está como intérprete. También está el C#, también es un intérprete, a pesar que es C, pero ya está implementado como intérprete, ¿no? El C#. Y ahí también tenemos algunos ensambladores, ¿no? El macroassembler IBM, el macroassembler de Microsoft, el turbo SM, ¿no? El turboassembler, ¿no? Entonces son diferentes tipos de ensambladores, pero como digo, en realidad estos ensambladores tienen prácticamente la misma forma y coinciden en muchas instrucciones, pero por ahí hay algunas variantes, ¿no? Entre ellos, ¿no? Eso facilita a los intérpretes su trabajo, el que se parezcan mucho, ¿no? A ver, compiladores, Fortran, Algol, C, C++, Pascal. Y los intérpretes, ahí también, ¿no? Bueno, ¿cuáles son más viejos?
los intérpretes, los compiladores, ¿no? ¿Cuáles aparecieron primero? Bueno, para empezar, los ensambladores aparecieron primero. Ya estuvieron antes que los intérpretes y los compiladores. Pero después aparecen los compiladores. Y después aparecen los intérpretes. Y los intérpretes, por si acaso, ya existían de los 80. Y los compiladores, según tengo entendido, ya existían de los 60. ¿No? Con Algol, por ejemplo, con Fortran, ya existían, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Los intérpretes cobran vida recién a mediados de los 90, más o menos 95, 94, por ahí. Comienzan a cobrar vida, ¿no? Pero, ¿qué pasó, no? Los compiladores, prácticamente su reinado ha sido de los 80, de los 90, y aunque ahora se siguen usando también los compiladores más que todo se confinan al ámbito científico, ¿no? Entonces, ¿por qué será, no? ¿Por qué será que los intérpretes comienzan en realidad con fuerza a mediados de los 90, 94, 95, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Alguien por ahí tiene alguna explicación? Java, es más, Java existía ya a comienzos de los 90, según tengo entendido. Pero existía como programa de electrodomésticos. O sea, era un programa incluido en la máquina, ¿no? De tal manera que daba, asistía, ¿no? En el trabajo de ciertos dispositivos, ¿no? Generalmente electrodomésticos, ¿no? Lavadoras, licuadoras, batidoras, ¿no? Ahí asistían, ¿no? Pero luego ya comienza a entrar con fuerza, ¿no? Y no solamente, pues, ¿no? Para artefactos electrodomésticos, ¿no? Sino que ya comienza a entrar en el ámbito científico, académico, ¿no? Y actualmente, pues, Java es muy popular, ¿no? Y apareció inclusive Python, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Como le digo, los intérpretes ya existían en los 80. Ya existían. Existía inclusive el lenguaje BASIC, ¿no? El lenguaje BASIC, ¿no? Que se escribía, ¿no? Así, ¿no? O sea, BASIC, ¿no? Se escribía así, ¿no? Ya existía en los 80, ¿no? Es más, existían máquinas que programaban en BASIC. Pero C también existía, ¿no? Existía y para cuestiones científicas, ¿no? Se usaba pues el lenguaje C. Tal es así que con C se han hecho sistemas operativos y se han hecho, por ejemplo, una serie de aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, el Microsoft Office, ¿no? Ha sido programado en C. Entonces, ¿por qué, no? Porque a pesar que los intérpretes ya existían en los 80, igual que los compiladores, y ya existían también en los 90, ¿por qué comienzan a surgir, ¿no? A mediados de los 90, ¿no? Por el 94, 91 comienzan a surgir, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debió? ¿Ustedes creen? Bueno, hay algo muy simple, ¿no? Se debió a que el hardware comenzó a evolucionar cada vez más. Si vemos en los 80, año 88 nomás, ¿no? La primera máquina que tuve fue una 286. ¿Y cuánto de velocidad tenía? Tenía de velocidad 16 MHz, ¿no? Y tenía una memoria
un disco duro, creo que con la justa, creo que lleva cuánto, llegaría a 43 megas. 43 megas, ¿no? Tenía disquetera, ¿no? Y tenía una RAM, creo, de dos, dos RAM, creo que tenía 2 megas de RAM. Nada más. Esa era la computadora hasta el año 88. Entonces, para ustedes, ¿cuánto es 43 megas? Uf, no es nada, ¿no? Nada. Un disquete más carga mucho más, ¿no? No sé si ustedes lograron ver los disquetes, ¿no? Porque los disquetes ya no se ven, ¿no? Los disquetes creo que se usaron hasta, ¿hace cuánto? Será unos 6 años, ¿no? Será unos 7 años, ¿no? Que los veía por ahí, pero ya no los veo. Entonces, un disquete, por ejemplo, cargaba mucho más, ¿no? Y un disco duro, 43 megas, como le digo, no es nada, ¿no? Ahora, ¿cuánto carga un disco duro, no? Ya son teras, ¿no? 4 teras, 8 teras, imagínense. Entonces, en esa época, más o menos por el 88, el hardware no estaba a la altura de un intérprete. El intérprete que existía, por supuesto, era BASIC. Pero el BASIC era un lenguaje, un intérprete que venía con estas máquinas que en ese entonces vendían, ¿no? Creo que eran Commodore, de la marca Commodore. Y uno podía programar en esas máquinas. Eran máquinas chiquitas, máquinas pequeñas, como del tamaño de una lacto. Entonces, el único que podía programar uno era en BASIC, ¿no? Y hacía muchas cosas con ese código, en realidad, ¿no? Se hacían muchas cosas, ¿no? Pero mucho más rápido era C, ¿no? Por supuesto, ¿no? Mucho más rápido era C, no dependía de ese tipo de máquina, sino que podía programar en una máquina, en otra máquina, ¿no? Entonces no estaba sujeto a un solo tipo de máquina, ¿no? Y bueno, así fue pasando el tiempo, pero ya a partir de los 90, 94, 95, las máquinas comienzan a aumentar drásticamente su velocidad, y no solamente velocidad, sino también memoria RAM y memoria secundaria en disco duro. Ya en disco duro ya no teníamos ya 43 megas, ¿no? Sino ya teníamos, ya hablamos de gigas, ¿no? Ya hablamos 2 gigas, por ejemplo, ¿no? O medio giga, ¿no? Para una máquina de casa, pero ya era bastante, pues medio giga, ¿no? Y de RAM, ya hablamos de 8 RAM, ¿no? De 8 megas de RAM, ¿no? 16 megas de RAM, o sea, ya la cosa estaba subiendo, ¿no? Entonces, eso ha facilitado que los intérpretes vayan adquiriendo mayor uso, porque su forma de los intérpretes es que requieren mucho recurso. Eso es lo que tienen los intérpretes, requieren recursos. Entonces, eso hacía que su performance sea en realidad lenta. Cuando ustedes compilan un programa a través de un intérprete, por ejemplo, como Java, el compilador lo que hace es que vuelve a revisar todo, de la parte léxica, sintáctica, semántica, y así hace cada vez que ustedes van a compilar. En cambio, cuando ustedes compilan en C, por ejemplo, que es un compilador, ustedes mandan a compilar una vez, y las demás veces que quieren ejecutar su programa, lo único que tienen que hacer es buscar el ejecutable que se ha creado y correrlo. No tienen que volver otra vez de comienzo a analizar, ¿no? Léxica, sintáctica, semánticamente, sino que, ¿no? En un compilador las cosas se hacen diferentes, mucho más rápido, ¿no? En un intérprete tengo que pasar por todos los procesos otra vez, ¿no? Eso es lo que tiene diferencia un intérprete con un compilador. Un intérprete es, dentro de todo, es más lento que un compilador. De ahí, por eso es que los intérpretes no surgían, ¿no? Hasta más o menos mitad de los 90, ¿no? Por el hardware, que estaba todavía muy pobre, ¿no? Muy pobre en espacio, muy pobre en RAM, muy pobre en velocidad. Imaginen, de 16 MHz de velocidad en el año 88, ya cuando se creó la facultad, ¿no? 97 creo que fue, 97, ya la velocidad ya subía a 100, 150 MHz,
¿no? Y de ahí comenzó a dispararse, ¿no? A 200 MHz, 300 MHz, ¿no? Llegó a 1 GHz, ¿no? En pocos años, y de ahí ya ha subido a lo que es ahora, ¿no? ¿No? O sea, la velocidad, pues, ¿no? Ya se habla en gigahertz. Entonces, todo eso ha ayudado, ¿no? A que los intérpretes justamente tengan mayor uso, ¿no? Ha ayudado a que no se note ese tiempo, ¿no? Esa demora, ¿no? Eh, pero eso sí, ¿no? C siempre sigue siendo mucho más veloz, ¿no? Por si acaso. Bueno, alguna pregunta a esto de acá, que hemos estado hablando, ¿no? Comentando, ¿no? A modo un poco de historia, ¿no? Vamos, seguimos. A ver, entonces, tipo de traductores, intérpretes y compiladores, ¿no? Estos son los tipos de traductores. Dice, los lenguajes lineales hicieron necesario los intérpretes y compiladores, dice, los cuales también se les denomina traductores, a partir de los años 50, ¿no? Dice, un intérprete es un programa que ejecuta directamente las instrucciones escritas con un lenguaje de programación dado, ¿no? O sea, ingresa el programa fuente y el intérprete lo que hace es que genera resultados. Un compilador es un programa que transforma el código fuente de un programa su equivalente en otro lenguaje de programación de más bajo nivel. Eso hace un compilador. Entro al programa fuente y me va a dar un programa objeto que luego es ejecutado. Entonces aquí, cuando vemos resultados, nosotros vemos justamente eso que queremos ver, ¿no? O sea, entramos, por ejemplo, a un programa Java, ¿no? Un programa fuente, pasa por el intérprete, ¿no? O mejor dicho, por el compilador, porque el intérprete involucra también la parte de compilación, ¿no? Entonces, entra Java, o sea, el programa en Java, el punto Java, entra a esta parte, y lo que va a pasar es que no genera un programa objeto, o sea, no genera algo físico, ¿no? Algo que luego va a ser transformado a ceros y unos. Y no, lo que hace es que genera un código intermedio, ¿no? O sea, que no es ni el programa fuente ni el programa de bajo nivel, sino, como su nombre dice, es un código intermedio, una especie de pseudocódigo muy parecido a los lenguajes de bajo nivel, muy parecido es, pero no es igual. Entonces, ese código luego puede ser interpretado, ¿no? En diferentes plataformas o máquinas y puede correr. Esa es la diferencia, por ejemplo, con los compiladores, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que genera resultados, ¿no? Pero no genera, pues, algo físico. En cambio, los compiladores sí generan algo físico, ¿no? El programa objeto, ¿no? Eso genera, y también genera el ejecutable, ¿no? El programa objeto, el OBJ, esa es la parte física que genera el compilador, y luego genera el ejecutable, o sea, el exe. Vamos a seguir viendo esto acá. A ver, el ensamblador, dice. El ensamblador es un tipo de compilador. Entra el programa fuente, acá, a la izquierda, en código ensamblador, y luego sale el programa objeto, ¿no? En este caso, en lenguaje ensamblador, ¿no? Que luego, para que se ejecute, se transforma en código ejecutable, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que va a tener el ensamblador como lenguaje fuente va a ser código ensamblador, y luego el código acá, lenguaje objeto, va a ser el código en lenguaje máquina, ¿no? Porque está muy cerca, ¿no? El código ensamblador a este código de acá, ¿no? Bueno, llegamos a la estructura de un traductor, ¿no? La estructura de un traductor, si ustedes observan, ¿no? Está el programa fuente, está la parte léxica, ¿no? Ahora vamos a ver por acá. Está el programa fuente, está el analizador léxico, sintáctico, semántico, generación de código intermedio, generación de código intermedio. Bueno, de todas estas fases, en realidad consta un traductor, ¿no? Pero vamos a ver qué cosa hace de acá el compilador, o qué cosa hace el intérprete.
Entonces, bueno, el análisis léxico. Pregunta, ¿de qué se ocupa el análisis léxico? ¿De qué se ocupa el analizador léxico? Se encarga de todo lo que es relacionado a los tokens, profesor. No exactamente. A ver, alguien por ahí, una pregunta, una respuesta más exacta. A ver. Más completa, ¿no? Que defina bien al analizador léxico. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Alguien más? ¿De qué respondió quién fue? Chica, tu profesor. Chica. Lee el código carácter por carácter y lo vuelve en tokens. Vuelven tokens. Ya, pero bueno, también por ahí más o menos igual que tu compañero, estás ahí. Pero una definición más completa de análisis léxico. Una definición más completa. O sea, su compañero dice, no, va leyendo el programa fuente, y carácter por carácter, y luego lo transforma ¿qué? En token, creo, ¿no? Así dijo. Y a ver, por acá dice, a ver, SAIDT dice, leer el código fuente y convertirlo en componentes con significado para el lenguaje. Convertirlo en componentes. ¿Qué componentes? Con significado para el lenguaje. ¿No? Convertirlo. A ver, y más por ahí, aunque sea por el chat. Miren, como su mismo nombre lo dice, el análisis léxico, su mismo nombre lo está diciendo, ¿no? Análisis léxico. O sea, lo que hace es revisar el léxico, nada más. O sea, mejor dicho, las palabras. O sea, revisa las palabras que hay en el programa fuente. Eso es lo que hace el analizador léxico. Revisa las palabras, ¿no? Y ve qué cosas son. ¿No? O sea, ¿qué es? Es un operador, ¿no? Es un identificador, puede ser una palabra reservada, puede ser un comentario. Eso es lo que hace un analizador léxico. O sea, etiqueta lo que ve que está de acuerdo al lenguaje, lo etiqueta. Dice, este es un operador, este es un identificador, este es una palabra reservada, ¿no? Este es un comentario, ¿no? Eso es lo que hace el analizador léxico. Va etiquetando, o sea, las palabras que va encontrando en su programa fuente, ¿no? Todo, o sea, constantes, reales, enteras, todo. Eso es lo que hace el analizador léxico, ¿no? Y una pregunta, entonces, vamos a preguntar por si acaso, ¿no? ¿Y qué es el programa fuente? A ver, ¿no? Ya anteriormente ya te los he explicado, pero bueno, a ver, quiero ver si ustedes ya conocen exactamente, ¿no? ¿Qué es el programa fuente? ¿No? ¿Qué es el programa fuente? A ver. Todo esto de acá, que vemos, la estructura, el introductor, ¿no? Todo esto tenemos que conocerlo bien. ¿No? Pues si no conocemos bien, o estamos por ahí a medias, ¿no? A ver, dice el programa en alto nivel, ¿no? Por ahí dice Tejeda, ¿no? A ver, el conjunto de instrucciones que están en el lenguaje de programación. El conjunto de instrucciones que están en el lenguaje de programación, ¿no? Pero siempre cada vez que ustedes definan, acábenlo, pues, ¿no? Defínenlo completo, ¿no?
El conjunto de instrucciones escritas por un programador en un lenguaje de programación. Conjunto de instrucciones escritas por un programador en un lenguaje de programación. Dice que dice el código escrito por el programador en un lenguaje de programación. ¿Mm? Pero falta algo ahí que acabe, ¿no? Falta que concluya, ¿no? Dice el código escrito por el programador en un lenguaje de programación, ¿no? El otro dice el conjunto de instrucciones escritas por un programador en un lenguaje de programación, ¿no? El otro, el programa en alto nivel que hemos codificado según el lenguaje que hemos escogido, ¿no? Pero hay falta que ustedes digan, ya está bien, es el código escrito por el programador en un lenguaje de programación, generalmente de alto nivel, pero que es la entrada, ¿no? Justamente al traductor. Es la entrada, ¿no? Como ahí se observa, ¿no? El programa fuente entra y va a pasar por todo esto, por análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico, por ahí va a pasar, ¿no? Ahora, ¿qué es el analizador sintáctico? Profesor, disculpe, el análisis sintáctico es el encargado de tomar los tokens producidos por el análisis léxico y este se encarga de verificar si estos tokens siguen las reglas gramaticales de nuestro lenguaje, ¿no? Claro, sí, bueno, claro, sí, pues. ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién es el que habló? Mendoza, profesor. Mendoza, claro, ¿no? O sea, la información que envíe el analizador léxico, ¿no? Que vienen a ser en realidad los tokens, ¿no? Lo interpreta, ¿no? El analizador sintáctico. Ahora, eso lo va ajustando de acuerdo a su gramática que él tiene. Él tiene una gramática, ¿no? Así como ustedes han diseñado la gramática para el lenguaje, por ejemplo, que han imaginado. Entonces, el léxico le envía y el sintáctico con eso va viendo a ver qué viene, ¿no? De acuerdo a su gramática, ¿no? Si envía algo que no coincide con su gramática, ahí sucede error, ¿no? Entonces, eso hace el analizador sintáctico, ¿no? Y el semántico, ¿qué hace el semántico? Es profesor el que evalúa todo lo relacionado al significado de las palabras, pero en este caso el significado de las palabras reservadas y del código en general. De las palabras. Un ejemplo. Por ejemplo, si trabajo con la variable, la cadena, ¿no? String, pero coloco un número ahí, o coloco un texto, pero que no esté guardado, por ejemplo, pongo una arroba, ahí salta un error semántico. En este guardado con una arroba. Claro, que para colocar una cadena tengan que colocarla entre comillas dobles, por ejemplo. Ya. Bueno, sí, puede ser también, claro. O sea, lo que pasa es que ahí, bueno, son tipos de datos y los tipos de datos deben coincidir, ¿no? Y eso lo ve la parte semántica, justamente. O sea, la parte, ¿tu nombre? Chicate, profesor. Chicato. Ahí está. Ya, entonces lo que vemos es que la parte semántica, ¿no? Bueno, ve eso y mucho más todavía, ¿no? O sea, la parte semántica se ocupa pues del significado, ¿no? En todas las partes, ¿no? Justamente que se necesiten, ¿no? La parte semántica, ¿no? Y hay una cantidad de casos donde se puede ver la parte semántica, ¿no? Principalmente en las condiciones. En las condiciones de un while, en las condiciones de un for, en las condiciones de una instrucción sí, sí, no, en la parte de los parámetros y argumentos de una función o procedimiento, en la llamada de un objeto, en la llamada de un método, de un objeto. O sea, hay diferentes situaciones, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con los tipos de datos. Entonces, eso es lo que se conoce como la fase de análisis, la parte léxica, sintáctica y semántica, ¿no? Esto va en todos, en un compilador y en un intérprete, recuérdenlo siempre. En los dos van, en un intérprete y en un compilador se ve tanto el análisis léxico, sintáctico y semántico. Y por supuesto, el programa de fuente de entrada, ¿no? También se ve lo que es una tabla de símbolos, ¿no? La tabla de símbolos y lo que es el manejador de errores. Porque en todas las fases puede haber errores, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y la tabla de símbolos es una base de datos, donde voy a almacenar la información que observe en todas las fases, la fase léxica, sintáctica y semántica, ¿no? Entonces, esta es la fase de análisis, las tres
primeras. Lo que viene después se conoce como la parte de síntesis y tiene que ver con la generación de código intermedio y optimización, ¿no? Eso va a servir justamente para que el traductor pueda ser multiplataforma. Esa es la idea, ¿no? Que ustedes tengan su traductor y que éste pueda ejecutar, ¿no?, en diferentes plataformas, ¿no?, o sistemas operativos, ¿no? Pues vamos a ver por acá. Este es el modelo de análisis y síntesis de la traducción, ¿no? Justamente lo que les estaba comentando a ustedes, ¿no? La parte léxica, sintáctica y semántica se conoce como la parte de análisis. Y lo que tiene que ver con generación de código intermedio o código objeto tiene que ver con la parte de síntesis, ¿no? Traductor de varias pasadas. A ver, ¿no? Actualmente, ¿no?, cuando nosotros vemos un traductor, por ejemplo, regresando acá al cuadro, ¿no?, da esa sensación que el programa fuente entra al traductor y lo primero que tenemos es el analizador léxico. Después se ejecuta el analizador sintáctico, después el analizador semántico y así vamos en ese orden, ¿no? Pero en realidad estas fases en muchos casos se hacen de manera simultánea. O sea, no es que aparezca primero la parte léxica, sintáctica y después el semántico, sino que se hacen de una manera simultánea. De tal manera que cuando nosotros ejecutamos, da la sensación que el primero que comienza la parte léxica, pero en realidad el primero que comienza es la parte sintáctica. El analizador sintáctico es el primero que comienza. Y él es el que pide al analizador léxico que le entregue un token. O sea, mejor dicho, de una palabra que haya reconocido, entonces el léxico envía su token al analizador sintáctico. De eso se trata. Conforme el sintáctico recibe el token, él va viendo si coincide con la gramática. Pero la gramática no tiene el poder de decir, por ejemplo, en una instrucción, si eso es válido o no. Entonces, por ejemplo, puede recibir, ¿no? Vamos a poner por acá, a ver. Vamos a abrir mi pizarra. ¿Está por acá? No está por acá. Vamos a abrir. Vamos a poner ahí. Uy, ya no importa más. A ver. Por ejemplo, yo puedo tener una construcción así, ¿no? If, ¿no? Y luego por acá, llave, y luego por aquí, A mayor que, por ejemplo, B. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando llego acá, por ejemplo, el léxico lo que va a hacer es mandarme la información de este if. Y el sintáctico lo va a recibir y va a ver si coincide, ¿no?, justamente con la gramática de su lenguaje. Después, el sintáctico le va a pedir otro toque más. Y el léxico le va a enviar la información del paréntesis. Le va a enviar un código que corresponde al paréntesis. Entonces, el analizador sintáctico también lo va a tomar y va a ver que sí, después de un if puede venir un paréntesis. Y después, ¿no?, va a ir llegando un identificador, ¿no? Le envía también al sintáctico la información del identificador, o sea, el token. Entonces, el sintáctico ve si está de acuerdo con su gramática. Y después le envía el del operador mayor también y ve también si coincide. Pero antes, a su vez, ya el semántico ya ha estado pidiendo información sobre este identificador. Ha estado pidiendo la información para ver qué es. Está bien, es un identificador, pero que es tipo entero, ¿no? Y su valor que tiene también.
Entonces, cuando llega acá a B, ¿no? Ya pasó por más, ahora ya llega a B, también observa lo mismo, ¿no? Ya que es, ¿no? También es un identificador, pero ¿qué tipo es? ¿No? De repente es string, ¿no? Entonces, si es string, va a volver esa información acá y el semántico va a decir que esto no es posible. Porque tengo un tipo numérico acá en A y aquí tengo un string. Entonces no coinciden, ¿no? Entonces de eso se ocupa la parte semántica. La parte semántica va, a su vez que va el sintáctico revisando, él también va revisando y viendo, ¿no? Justamente eso, ¿no? O sea, va viendo que se mantenga el significado. ¿Eh? Entonces, eso es lo que hace ¿no? El analizador semántico. Pero en ese proceso de ir trabajando todo eso, un compilador, por ejemplo, actualmente lo hace de manera simultánea, ¿no? Porque tenemos memoria en cantidad, tanto memoria primaria como memoria secundaria, ¿no? Memoria primaria, por ejemplo, tenemos ya las máquinas ahora salen con 8 de RAM, 16 de RAM, ¿no? 32 de RAM, o sea, normal, ¿no? Y de disco duro ya están saliendo ya hasta de 1 tera, ¿no? 2 teras, 4 teras, ¿no? ¿Qué ha causado eso? Que haya mucha memoria. Entonces, cuando se trabaja con mucha memoria, ¿no? Las cosas pueden darse de manera simultánea, ¿no? La parte sintáctica, pidiendo al léxico el token, el léxico le responde, el sintáctico a su vez va formando la estructura que debe formar, ¿no? Y a su vez el analizador semántico va observando cada condición, ¿no? Sea del while, sea del for, sea del if, va viendo las condiciones. Pero como es tan rápido, ¿no? Lo puede hacer de manera simultánea. Pero antiguamente no era así. Antiguamente los intérpretes, ¿no? Por ejemplo, tenían problemas. Porque los intérpretes consumen mucho más memoria de lo que consume pues un compilador. Entonces, los traductores necesitaban, pues, en este caso, lo que se conoce como pasadas, ¿no? O sea, por ejemplo, el analizador léxico lo que hacía era que analizaba todas las palabras que estaban en el programa fuente y lo que hacía era, como resultado, generaba un documento con todos los lexemas y tokens. Y luego este documento lo tenía como entrada el analizador sintáctico. Entonces el sintáctico tomaba como entrada esto y comenzaba a ver si coincidía justamente con la gramática, ¿no? Y a su vez podía ir de repente ahí simultáneamente trabajando con el semántico. Pero cuando trabajaba un intérprete, hacía estas cosas, ¿no? Como no disponíamos de mucha memoria primaria, mucha memoria secundaria, lo que hacíamos era que trabajábamos por partes, ¿no? De tal manera que ahí se hablaba de pasadas. Una pasada, por ejemplo, para la parte léxica, otra pasada para la parte sintáctica y semántica, ¿no? Y otra pasada, por ejemplo, para lo que es código intermedio. Eso es lo que pasaba, ¿no? Antiguamente, ¿no? Entonces ahora los traductores, ¿no? No utilizan mucho de 2 pasadas, 3 pasadas, ¿no? Al menos para el que trabajamos acá, ¿no? No es necesario, puedes utilizar pasadas, ¿no? En una pasada uno es suficiente, ¿no? Ya puede desarrollar su analizador léxico, su analizador sintáctico o semántico, ¿no? Entonces, lo que es pasadas, ¿no? No se utiliza en realidad ya como antes, ¿no? Sino que ahora se ha destinado más a la parte de síntesis, o sea, la parte de generación de código intermedio. Y, por ejemplo, hay lenguajes que tienen hasta 7 pasadas solamente en lo que es código intermedio.
O sea, de tal manera que optimizan ese código intermedio para que el compilador o intérprete funcione mucho más rápido, ¿no? Entonces, lo que es pasada, como dice acá, ¿no? Dice lectura del programa fuente, traductor de una pasada, lectura de todas las fases en un único paso, traductor de varias pasadas, lectura de varias veces el programa. Ventajas, favorece la modularidad. Útil cuando los recursos del sistema son limitados. Desventaja, son más lentos mientras que más pasadas tengan, ¿no? Entonces, útil cuando los recursos del sistema son limitados. Antiguamente, como les decía, las máquinas no tenían mucha velocidad, no tenían mucha RAM secundaria. Entonces, había que trabajar simplemente con lo que había, ¿no? De ahí justamente que los intérpretes surgieran pues recién, ¿no? A mediados de los 90, y es porque el hardware también comenzó a aumentar en velocidad y eso ha facilitado que veamos allá ya no como tortuga, ¿no? No, al contrario, ¿no? Ha evolucionado mucho más rápido, ¿no? Dice ventaja, favorece la modularidad, útil cuando los recursos del sistema son limitados. Hay desventajas también, son más lentos mientras más pasadas tengan. A ver, son las 6:11. Vamos a un break, unos 10 minutos, ¿ya? Y volvemos, ¿no? A ver, despiértense, ¿ya? Y volvemos entre 10 minutos.